Amada iglesia, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez fallaste en algo importante? ¿Alguna vez fallaste en algo importante? ¿Cuántos de los que están aquí reconocen que han fallado alguna vez? ¿Cuántos han fallado alguna vez? Entonces yo quiero que sepas que esta palabra es para ti. Todo el que ha fallado alguna vez, esta palabra es para ti. Y si no ha fallado, gloria a Dios, muéstrame cuál es el secreto. Aleluya. Amados, hoy vamos a estar hablando de algo que todos hemos vivido. Desde que empezamos a crecer, nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Pero muchas veces esto no lo queremos hablar públicamente, no lo queremos reconocer. Hay muchos que se equivocan, hay muchos que fallan, pero no todos están dispuestos a asumir la responsabilidad que trae el fracaso, el error. ¿Por qué, amados? Porque fracasar duele. Fracasar duele. Fracasar confronta si lo que hicimos, cómo lo hicimos, cómo nos manejamos. Fracasar rompe la imagen que teníamos de nosotros porque nos fallamos a nosotros mismos. Aunque le fallemos a Dios, aunque le fallemos a alguien más, fracasar rompe nuestra propia imagen. Amados, por eso yo quiero decirte hoy con autoridad, el fracaso no es tu final. El fracaso no es tu final, la última palabra la tiene Dios. Y hoy vamos a entender cómo es que Dios no cancela a los que fallan, sino que Él toma a los que fallan y les dice, yo estoy aquí para ayudarte a hacerlo mejor. Por eso 7 veces puedes caer, pero recuerda que una más te vas a levantar, porque hay alguien que te está sosteniendo de la mano. Amados, pero antes de empezar, antes de continuar a desarrollar esta palabra, yo quiero que podamos analizar qué es la palabra fracaso y de dónde viene. La palabra fracaso viene del latín frangere, que significa romper, quebrar, hacer pedazos. O suena un poquito más duro, hacer añicos. Eso es lo que significa la palabra fracaso. De ahí se deriva la idea de algo que se quiebra. Cuando hay un fracaso nos quebramos. Cuando hay un fracaso, nuestra alma queda destrozada. Cada vez que algo se pierde de su forma original, es consecuencia de que hubo un fracaso. Entonces, en esencia, el fracaso es una ruptura entre lo que debía ser, lo que esperábamos que iba a ser y lo que terminó siendo. El fracaso es un quiebre en medio del proceso. El fracaso es una interrupción de un propósito con el cual estás aquí en esta tierra. La Biblia no usa mucho la palabra fracaso, pero sí nos muestra los conceptos. Aparece la palabra caer, aparece la palabra errar, pecado dice que es errar, el blanco, aparece desviarse, apartarse. Estas palabras son las más usadas en la Biblia, pero tienen una representación en cuanto al fracaso. Proverbios 24:16 dice la palabra, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amados, caer no es fracaso. Cuando tú fracasas, tú caes. Pero el fracaso no está en caer. El fracaso está en permanecer en el piso. En no levantarte. En no querer sacudirte el polvo y continuar tu camino. Pero yo quiero que escuches bien esto. Dios siempre va a usar el fracaso como una herramienta de crecimiento espiritual. Sofi, si me pones el fondo, si me quitas un ratito esa imagen y dejas la pantalla, solamente el fondo de pantalla. El otro, el fondo de pantalla, el que está en el monitor. Yo quiero que entiendas algo. Dale escape a todo dale escape. Ahí está, ok.
Yo quiero que entiendas algo. El fracaso es una escalera de transformación. El fracaso es una escalera que Dios va a usar como herramienta para el crecimiento de sus hijos. El fracaso, amados, es Dios tomando tu decepción del fracaso. Es tomando Dios tu decepción del fracaso como ingrediente principal para hacerte crecer. Para hacerte crecer. Por eso hoy vamos a estar hablando del fracaso al éxito. Convertir las caídas en peldaños. ¿Cómo convertir las caídas en peldaños? Amados, hay algo que tenemos que entender. Dos personas pueden fallar con lo mismo. Dos personas pueden llegar a fallar fuertemente con lo mismo. Con una mentira que fue descubierta, con un chisme, con una murmuración, con una ofensa, con un maltrato. Dos personas pueden fallar con lo mismo, pero uno puede quedarse destruido mientras que el otro puede levantarse. Porque el mismo error que fue para dos depende cómo lo asimila, cómo lo toma. Mientras uno decide destruirse por el fracaso, otro decide levantarse del lugar donde cayó. Entonces yo quiero decirte que sin importar dónde caigas y las veces que caigas y lo fuerte que te golpees, no te quedes ahí. No te quedes ahí. La diferencia no va a estar en la caída, la diferencia va a estar en cuánto vas a empeñarte en levantarte otra vez. ¿Cuánto te empeñas en levantarte otra vez? Uno es el fracaso destructivo. Hay dos tipos de fracaso. Hay un fracaso destructivo y hay un fracaso que es productivo. En el fracaso destructivo es aquel donde las personas no procesan correctamente lo que están viviendo. Son personas que se quedan en la culpa. Convierten el fracaso en su propia identidad. Soy un fracasado. Son personas que simplemente se quedan en lo que hicieron mal, en el error, y empiezan a creer en ese fracaso como su propia identidad. Y es aquí donde está el problema, amados, porque el enemigo no quiere que recuerdes tu error. El enemigo no hace nada con que lo recuerdes, aunque a veces te lo pueda recordar. Lo que el enemigo quiere es que tú te identifiques con él, no con el enemigo, sino con tu error, que lo hagas parte de tu identidad, parte de tu vida. Que lo vivas y lo revivas cada día, manteniéndolo en tu corazón como tu realidad, cuando Dios dijo lo contrario. Este tipo de fracaso, este tipo de situaciones, cuando la identidad es trastocada a causa de una caída, de un tropiezo, comienza a hundirte emocionalmente, comienza a llenarte de vergüenza y a no querer ir a la presencia de Dios. Comienza a paralizarte espiritualmente, comienza a desconectarte de su presencia. Esto es lo que hace el fracaso cuando viene de esta forma destructivamente. Ahora, yo quiero que entiendas que cuando una persona decide quedarse en el fracaso, vienen pensamientos y lo recibe. Soy un fracasado. Ya Dios terminó conmigo. Ya no tengo más oportunidad. Esos son los pensamientos que ya van a venir. Lo arruiné todo. Se terminaron las esperanzas para mí. Y eso es lo que el enemigo quiere que pienses. Él quiere que eso se vuelva una identidad en ti. Por ejemplo, el caso de Judas. Judas falló, Judas pecó, Judas tropezó grande, pero él reconoció su error. Él reconoció su error. Él sintió remordimiento, no arrepentimiento, sintió remordimiento. Pero no fue a Dios. El remordimiento nunca te va a llevar a Dios. Y ahí sí te pido, Sofi, que pongas la imagen que te di. Yo quiero que entiendas cómo es que funciona, porque Judas fue hacia la culpa, no hacia la gracia. Cuando una persona tropieza y cae, tiene dos opciones. O irte hasta la culpa, hasta la gracia, o venir a la culpa. Cuando hay remordimiento, el enfoque está en el error, en la caída, en lo que estás viviendo, en lo que te equivocaste. Y eso te va a llevar a una identidad de culpa, alejado de Dios. Pero cuando te equivocas, tropiezas, cometes un error,
Si te arrepientes, ya no simplemente estamos hablando de remordimiento, estamos hablando de arrepentimiento. Eso te va a llevar a la gracia de Dios. Por eso es que dos personas pueden pasar por la misma situación, pero uno decide dónde termina. Si en la culpa, en la autocondena o en la gracia que perdona y que libera. Ya depende de cada uno. Ahora yo quiero que escuches esto. También hay un fracaso que es el fracaso productivo. Y dirás, ¿qué puede haber de productivo en un fracaso? Nadie quiere fracasar. Nadie quiere fracasar en nada. Pero hay un fracaso productivo. Y el fracaso productivo no niega el error, pero usa el error como una catapulta para subir a un nivel siguiente. Quiere decir que este es un fracaso que te va a confrontar. Es un fracaso que va a romper tu orgullo y tu ego y vas a irte a la presencia de Dios. Es un fracaso que te va a revelar áreas que necesitas sanar. Pero no solamente sanar, es arrancar la raíz que te provocó fracasar. Porque el problema es que a veces nos ocupamos de aparentar y nos ocupamos de lo que está afuera. Pero si no arrancamos la raíz que está dentro, el fracaso será inminente una segunda vez. Hay que arrancar la raíz. Entonces, cuando entiendes que el fracaso te puede llevar a estar en la presencia de Dios, a reconciliarte con Dios y a que Dios trabaje en tu vida, vas a comprender que ese proceso, que ese tiempo te va a hacer producir humildad. Te va a llevar a producir humildad y va a despertar en ti algo que era necesario despertar. Porque cuando fracasamos no siempre es porque voy por la vida, tropecé y fracasé. El fracaso muchas veces viene por malas decisiones, por puertas abiertas, consecuencias de pecados. Amados, en vez de decir, ya no sirvo, soy un fracasado, Dios me desechó, voy a la presencia de Dios y me humillo y le digo, Señor, perdóname, necesito que me ayudes. Esa es la forma de levantarnos. Porque, amados, el fracaso productivo no te define, te debería acercar más a Dios. Por ejemplo, Pedro también traicionó a Jesús. Pedro traicionó a Jesús, él negó a Jesús, y no una, 3 veces. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Pedro estaba bajo presión. Él estaba con miedo. Entonces, amado, por eso la Biblia dice en Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Quiere decir que él escogió el camino del arrepentimiento para buscar de Dios. Él lloró amargamente. Amado, esto no es debilidad, eso es un corazón quebrantado. Y la palabra dice que Dios nunca despreciará un corazón contrito y humillado. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Es necesario que renovemos nuestra mente. No es una opción, es una necesidad. Como hijos de Dios tenemos que renovar nuestra mente, porque hay pensamientos que nos van a llevar al fracaso sin que ni el diablo ni Dios hayan previsto que eso iba a pasar en tu vida. Porque si yo automáticamente estoy diciendo, voy a fallar, esto no va a salir bien, no soy capaz de lograrlo, yo ya estoy declarando y creyendo y poniendo una fortaleza en mi mente de que eso va a pasar. Job dijo, lo que me temía, me sobrevino. Entonces, muchas veces el fracaso no viene ni por el enemigo, viene por nosotros, por el miedo, por el temor. Por eso, amado, que el fracaso comienza primero en la mente, después se manifiesta en el mundo natural. Primero viene en la mente, por eso es que tenemos que renovar nuestra mente. Porque estos pensamientos de derrota y de fracaso están alineados al temor. El fracaso está alineado al temor. El miedo al fracaso te va a producir una parálisis. El miedo al fracaso va a producir procrastinación. Lo dejo para después porque todavía no estoy listo. A veces creemos que estar listo depende de nosotros. Cuando Dios dijo, ya estás listo. Cuando la gente tiene miedo, el miedo va a provocar perfeccionismo, apariencia, porque tienes miedo de que no puedas agradarle a la gente. Y cuando intentas agradar a la gente, terminas desagradando a Dios.
y al final vas a desagradar a la gente. Pero cuando agradas a Dios, al que tú le desagradas en la tierra, pero tú le das del fruto del Espíritu Santo, esa persona terminará agradeciendo a Dios por tu vida. Amados, el miedo produce orgullo. Produce orgullo. Muchos van a fracasar no porque no lo intentaron. Muchos fracasan porque ya declararon su propio fracaso. Ya declararon su propio fracaso. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, entonces el fracaso no viene de Dios. Que Dios use situaciones de fracaso para transformar nuestra vida es otra cosa, pero el fracaso no viene de Dios. Ese pensamiento de derrota, de incapacidad, no puedo más, no lo voy a lograr, eso no viene de Dios. No viene de Dios. Esa voz que te dice nunca te vas a levantar, esa voz que viene a tu mente y te dice tu propósito ya no va a surgir en tu vida, fracasaste, ese no es Dios. Porque la obra que Él comenzó en ti, Él la va a terminar. Es cierto, hay gente que muere antes de su tiempo. Hay gente que Dios le tiene una vida para hasta los 80, 90, 100 años, pero a los 50, a los 60 se muere. Por irresponsable. Porque no es prudente, porque no cuida su salud. Porque ya alguien le dijo, esto no lo puedes comer, pero lo sigue comiendo. Porque alguien le dijo, no andes a 120 por la ruta, anda a 80, pero él no quiso escuchar el consejo. Entonces Dios quiere que tú llegues a la plenitud que Él estableció para ti. Pero tenemos que tener la intención de llegar hasta ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entendiendo lo que dice este versículo. Porque dice que ya Dios nos ha dado. Ha dado. Está en un pasado que tiene una vigencia en el presente. Quiere decir que ya Dios te dio poder para levantarte después de caer. Quiere decir que ya Dios te dio el amor para no destruirte a ti mismo, porque la palabra dice que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos, pero hay gente que no se ama a sí mismo. Sabemos dar palabras de bendición para todo el mundo, pero declaramos muerte para nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a hablar vida, tanto para nosotros como para el resto. Bendecimos al resto, nos bendecimos nosotros. Entonces Dios ya te dio poder para levantarte después que te caes. Dios ya te dio amor para no destruirte a ti mismo por causa de los errores. Soy un desastre. No, no lo digas. No eres un desastre. Dios ya te dio dominio propio para vencer el miedo, la culpa y la derrota. Él te dio dominio propio. Pero si nosotros no entendemos lo que la palabra dice, seguiremos peleando desde el fracaso. Entonces, si Dios no te dio espíritu de cobardía, no tienes que vivir huyendo del fracaso. Enfréntalo, hazte responsable, levántate, sacúdete el polvo y continúa, porque no estás solo. No estás solo. No tienes que aceptar una mentalidad de derrota, porque lo que Dios puso dentro de ti es poder de Dios, es su espíritu. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, ya Dios puso dentro de ti lo necesario para vencer. Ahora yo quiero que te digas a ti mismo, ya Dios puso dentro de mí lo necesario para vencer. Ya Dios puso dentro de mí lo necesario para vencer. No fuiste llamado para vivir derrotado. Fuiste llamado para levantarte. Fuiste llamado para perseverar. Fuiste llamado para continuar, no para rendirte. Amados, otro punto necesario en este mensaje es conocer la causa principal que muchas veces viene arraigada al fracaso. ¿Saben cuál es la causa principal del fracaso? La autosuficiencia. Señor, déjamelo a mí, yo puedo. Señor, hace 3 días no te hablo, fui a mi trabajo, comí, dormí, hablé con mucha gente, no te necesité. Por eso es que necesitamos comunión. Donde no hay comunión, hay autosuficiencia. Para todo tenemos que vivir con gratitud a Dios.
Tenemos que vivir con un corazón agradecido. Pedro dijo, nunca te negaré. Poquito tiempo después cayó. Autosuficiencia. A veces creemos que decimos, Señor, no te fallo más en esto. No pasa ni medio día y ya está fallando en lo mismo. Porque Dios no quiere que tú le prometas cosas que no dependen de ti, dependen de su espíritu, de su poder, de su amor y del dominio propio que vas a ir produciendo en tu vida cada vez que Dios te diga, estoy contigo en el proceso. Amado, yo quiero que entiendas esto. Cuando pones tu confianza en ti, inevitablemente vas a caer. Cuando pones tu confianza en ti, inevitablemente vas a caer. Y con esto yo no te digo que no confíes en ti, porque tienes que tener confianza en ti. Pero tu confianza en ti es porque Cristo está en ti, porque el Espíritu Santo está en ti, porque Él empezó la obra y la va a terminar. Pero no es solo por ti, por tus condiciones, porque incluso nada de lo que tenemos es nuestro. Todo viene de Él y es de Él. El profeta Jeremías dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y esto no es que tú le des votos de confianza a la gente, es que pongas tu fe en el hombre. Pero este versículo también se identifica de otra forma. Porque si yo digo, si yo leo y digo, maldito el hombre que confía en el hombre, yo soy hombre. Y aquí dice hombre, pero esto va para las mujeres también. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre, también me está hablando a mí, maldito de mí si confío en mí. Yo tengo que confiar en Él. Mi fe tiene que estar en Él. Por eso depender de nuestra fuerza y no de Dios, del poder, del amor y del dominio propio que viene por su Espíritu Santo, te hará caminar en maldición. Y cuando digo en maldición, no es porque vas a caminar maldito por la vida, es que vas a estar caminando de fracaso en fracaso sin entender lo que Dios te está diciendo. Confía en mí, camina conmigo. Por eso Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová. Quiere decir que uno habla de la maldición cuando pones tu confianza en ti o en el hombre, y otro dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Por eso Jesús también nos dice en Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, donde está tu confianza, allí va a estar tu corazón. En quien pones tu confianza, allí estará tu corazón. No es lo que tú dices que amas, porque todos decimos que amamos a Dios. No es lo que decimos que amamos, es en quien confiamos cuando todo está bien. Es en quien confiamos cuando todo está mal. Es en quien confiamos en todo momento. Amados, yo quiero que sepas algo. Y quizás diga, pastor, pero yo no vine a escuchar una palabra solo de fracaso, de fracaso y de fracaso. Pero yo quiero que hoy salgas de aquí con una mente renovada y vas a entender por qué. Yo quiero que escuches esto, amado. El éxito no es ausencia de aflicción. El éxito es aprender en medio de tu proceso. ¿A qué? A salir del lugar de proceso, lugar de aflicción, al lugar de éxito. La palabra aflicción en las Escrituras habla de presión, habla de angustia, habla de sufrimiento, de tribulación. Y muchas veces el fracaso produce eso mismo, dolor, vergüenza, rechazo. Pero muchos identifican la aflicción solo como enfermedad. Algunos identifican la aflicción como persecución, como ataques espirituales. Pero realmente la aflicción también es producida por errores, por malas decisiones, por caídas, por equivocaciones. Por eso al leer las Escrituras vemos que Jesús no especificó una sola aflicción. Hay aflicciones internas y hay aflicciones externas. Cuando leemos Juan 16:33, amados, muchas veces el peor dolor no viene de lo que el enemigo te hizo. Muchas veces el peor dolor viene cuando nosotros mismos somos los que arruinamos nuestro propósito. Cuando somos nuestros propios saboteadores. Eso duele más hasta que el enemigo te ataque. Eso a veces duele más. Por eso el Señor decía,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús nunca ocultó esta verdad, amados. En el mundo habrá aflicción. En el mundo habrá aflicción. Y esto destruye una mentira muy común. Si estás pasando por aflicción, algo habrás hecho. No todo el que pasa por aflicción o por prueba es porque hizo algo malo o porque no esté conectado espiritualmente con Dios. Pero algunas veces sí es así. Entonces, las aflicciones son parte del sistema caído en el que vivimos. Por eso Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Porque las aflicciones son parte de este sistema caído. Estamos en un mundo caído. Entonces habrá aflicción. La familia va a ser atacada, la economía es atacada, el cuerpo es atacado, la iglesia es atacada, los ministerios son atacados. Pero yo quiero que entiendas algo que es poderoso. El mismo versículo también continúa diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí está el punto que muchos ignoran. Jesús dijo, ya vencí. Él no dijo, estoy venciendo, voy a vencer. Él dijo, yo ya vencí. Eso significa que la victoria no está en tu futuro, está en tu presente. Eso significa que la victoria no depende de tus emociones, depende de tus intenciones de querer levantarte. Eso quiere decir que la victoria no depende del ataque, la victoria es una realidad espiritual ya establecida por Cristo. Él ya estableció una realidad, yo vencí. Por eso el error que muchos creyentes a veces viven es hablar todo lo que hablan de manera negativa. El enemigo me está atacando. Tengo guerra en mi casa. Todo me sale mal. El diablo no me suelta. Eso lo que está haciendo es dándole protagonismo al enemigo. Le estás dando protagonismo al enemigo cuando Cristo dijo, yo ya vencí. Todo lo que tú estás viviendo, yo lo vencí. Y ese es el peligro, amado. Porque sin darnos cuenta, estamos magnificando el poder de las tinieblas, minimizando la obra que Cristo dijo que ya Él hizo, que ya Él venció. Y entonces estamos alimentando una fe negativa, una fe contraria, y no avanzamos. Por eso la Escritura dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Amado, yo quiero que sepas algo. Aquí no dice que el diablo devora a todos. Él está buscando a quien devorar. No todos están listos para ser devorados. No todos ustedes van a ser devorados. Porque solamente puede ser devorado el que está sin oración, el que está sin palabra, el que está tibio, el que está frío, el que se apartó, el que dejó de tener comunión. Ese va a ser devorado. Pero el que permanece aún después de haberse caído, se levanta y se sacude el polvo y continúa, no va a ser devorado. No va a ser devorado. Amados, el enemigo solo puede devorar los inconstantes. Por eso Santiago 1:8 dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, dice que es inconstante. Quiere decir, hoy creo, mañana no. Hoy soy bendecido, salgo de este lugar como cabeza y no por cola. Mañana me levanto como perro con cola entre las piernas, entre las patas, como se dice. Entonces, el hombre inconstante pierde la bendición, pierde en el momento del proceso y de la aflicción. El que vive enfocado en la derrota, el que habla derrota, el que piensa derrota, el que vive derrota, el que declara derrota, vivirá en derrota. El enemigo solo puede devorar a los que ignoran cómo Cristo venció. Todo el que ignore cómo Cristo venció será derrotado. Al que no aplica el modelo de Jesús, al que no estudia la vida de Jesús. Por eso cuando alguien está diciendo, el enemigo me está destruyendo, el diablo me tiene mal, no puedo salir de esto, sin darse cuenta lo que estás exaltando, lo que le va a venir peor. Pero yo quiero que entiendas algo, amado. No es solo una mala actitud, no es solamente palabras mal dichas, es un problema de fe. Porque la palabra dice que lo que el justo desea, recibirá. Mas lo que el impío teme, eso le vendrá. Quiere decir que si yo siendo justo camino en temor,
entonces lo que yo temo me va a venir por ley, porque es lo que dice su palabra. Pero si yo camino por fe y no por temor, será diferente. Entiendan esto, amados, la respuesta correcta no es negar la aflicción ni la derrota, es pararte en la brecha, es pararte en el lugar, es levantarte. En vez de decir esto me está destruyendo, es tiempo de decir esto Dios lo está usando para mi crecimiento. Esto Dios lo está usando para que yo pueda dar y manifestar el fruto de su gracia en mi vida. Vamos a ver un poquito lo que es la solución de Cristo. ¿Cómo es que Cristo venció? Porque el pasaje dice que Él venció, pero tenemos que saber cómo Él venció. Por eso les hablé tanto de aflicción, por eso les hablé tanto de derrota, por eso les recordé. ¿Cuántos se acordaron de fracasos? ¿Cuántos estuvieron recordando historias de fracaso? Por eso ahora quiero decirte cómo vas a vencer, como Cristo venció. Amados, la primera forma para vencer y pasar del fracaso al éxito y convertirte de la caída a tus pies, volver a levantarte, lo primero es con la palabra de Dios. No tomes en poco este libro. No tomes en poco este libro. En Mateo 4, Jesús fue tentado y Él derrotó al enemigo con la palabra. Y les voy a dar dos palabras que quiero que no se olviden nunca. Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Yo quiero que repitas conmigo, escrito está. Escrito está, repítelo hasta que se te grabe. Escrito está, escrito está. Escrito está que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Escrito está en que tú estás por encima, eres cabeza y no eres cola. Escrito está que ningún arma forjada contra ti prosperará. Escrito está. Escrito está que Jehová pelea por ti. Escrito está que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Escrito está que Dios no te dio espíritu de cobardía. Escrito está que aunque caigas volverás a levantarte. Escrito está que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Escrito está. Entonces, como hijos de Dios tenemos que aprender a usar la palabra. Cuando el enemigo venga a decirte eres un fracasado, escrito está, soy hijo del Altísimo. Y estoy a un arrepentimiento de volverme a ver cara a cara con el Señor. Estoy simplemente a un doblar mis rodillas y mi corazón para estar de vuelta en el altar del sacrificio. Porque si nosotros no entendemos que ya está escrita la palabra para vencer, no vas a vencer. Por eso es que tenemos que tomar la palabra y vivir la palabra, hablar la palabra. Amados, esto es importante. Yo quiero que sepas que escrito está. Lo segundo, por lo que Cristo venció es por su identidad. Jesús sabía quién era. Si nosotros no sabemos quiénes somos, el enemigo nos va a trastocar la mente. Tenemos que saber quiénes somos. No son tus errores, no son tus malas decisiones. No es tu orgullo, el ego, cualquier cosa que se interponga delante de ti del Señor. Es lo que Él dijo de ti, porque lo vil y lo menospreciado tomó Dios. Tomó Dios. Amados, eso no es lo que te define. Pon tu confianza en el Señor. Él ya venció. Él ya venció. Lo tercero que te ayuda a vencer como Cristo venció es no perder el enfoque de tu propósito. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no se enfocó en el dolor. Él continuó. Él se enfocó en el resultado. No te enfoques en el dolor, en la aflicción, en el proceso. No te quedes en la caída. Levántate, porque yo quiero que sepas que Cristo dice que Él se sentó a la diestra de Dios. Y allá arriba hay un lugar para que tú también te sientes. Amados, lo cuarto que Jesús hizo es la autoridad espiritual.
Jesús no negociaba con el enemigo, Él lo confrontaba. Él no dialogaba con las tinieblas, Él las reprendía. Él no retrocedía ante la oposición, caminaba en autoridad. Y yo quiero que sepas, amado, que la autoridad espiritual no hay que gritarla, hay que ejercerla. Tienes autoridad espiritual. El enemigo reconoce a quien sabe quién es Dios. Cuando tú no sabes quién es Dios, Él lo va a saber. Amados, es necesario comprender esto. La forma en la que hablamos revela de qué espíritu somos. La forma en la que hablamos revela de qué espíritu somos. Jesús, cuando estaba con los hijos, con Juan, los hijos del trueno, ellos dijeron: Señor, hacemos que descienda fuego del cielo. Y Jesús le dijo: ¿de qué espíritu sois vosotros? Cada vez que yo hablo mal contra mí, cada vez que yo digo cosas contra mí, yo no hablo fe, yo hablo negatividad. Yo digo toda cosa que estoy profetizando sobre mi vida, declarando palabra sobre mi vida. Yo le estoy diciendo al Señor lo que Él le dijo a Timoteo. Lo contrario: Señor, yo no tengo espíritu de poder, yo no tengo el Espíritu Santo, yo no tengo espíritu de amor, yo no tengo espíritu de dominio propio. Por eso el Señor decía: ¿de qué espíritu sois? Cada vez que una persona habla, demuestra de qué espíritu es. Se manifiesta el espíritu que está dentro. Amados, la victoria comienza en la mente, en el lenguaje, en lo que hablamos, en la fe. Jesús ya venció por ti. No pongas tu mirada en lo que estás viviendo. Pon tu mirada en Él. No pongas tu mirada en los fracasos y los errores del pasado que el enemigo te quiere recordar. Pon tu mirada en aquel que en el pasado ya venció, para que en el presente tú puedas vencer. Amados, permite que Dios te restaure. Permítelo que te restaure. Porque mientras Judas huyó y se aferró a la culpa y terminó suicidándose, Pedro regresó. Mientras uno decidió condenarse, el otro decidió recibir lo que Dios tenía para él. Pedro pasó de negar a Jesús a predicar a multitudes. Y yo te digo algo: no es la caída lo que define tu futuro, es la dirección que tomamos después que viene la caída. ¿Qué dirección tomamos? ¿La culpa, el dolor, la tristeza, la conmiseración? ¿O estamos tomando el arrepentimiento y diciéndole: Señor, heme aquí? Judas se llenó de culpa, Pedro se quebrantó. Judas huyó de Dios, Pedro volvió a Dios. Judas se condenó, Pedro fue restaurado. Judas terminó en muerte, Pedro terminó en propósito y vida. Cada vez que buscas a Dios, tendrás el mismo resultado que Pedro. Yo quiero que te pongas en pie, amada iglesia, porque hoy es un día para tomar decisiones. Hoy es un día donde tenemos que decidir de qué espíritu somos. ¿Hablamos fe? ¿Hablamos vida? El fracaso no tiene poder para destruirte. Si lo entregas en las manos de Dios, la victoria es inminente. Y yo quiero que sepas algo. Y ahí donde estás, yo quiero que puedas cerrar tus ojos. Hoy Dios te dice que tu fracaso, el día que fallaste, el día que te equivocaste, el día que fallaste, dice el Señor: a mí no me sorprendió verte caer. Yo ya sabía lo que iba a pasar, pero yo estaba ahí para levantarte. Yo nunca aparté mi mirada de ti. Por eso hoy no es un día para condenarte, hoy es un día para agradecerle a Dios que a pesar de la caída, a pesar del tropiezo, a pesar de lo que hayas vivido sin Él, Él siempre estuvo ahí para levantarte y para sostenerte.
Si Pedro pudo levantarse, tú también puedes. Señor, hoy rendimos toda mentalidad de derrota. Yo quiero que donde estás puedas orar. Dile, Señor, hoy rindo toda mentalidad de derrota. Hoy renuncio a magnificar el problema por encima de tu poder. Enséñanos, Señor. Enséñanos a ver como tú ves. Enséñanos a hablar como tú hablas. Enséñanos a vencer como tú has vencido. Espíritu Santo, ayúdanos. Santo. Señor, hoy reconocemos que hemos fallado, Señor. Al levantarnos y al quejarnos de un día, porque amaneció lloviendo, porque hizo calor, porque hizo frío. Hoy reconocemos que muchas veces nuestras palabras delante de ti, Señor, no son agradables, pero te pedimos perdón. Y hoy, Señor, decidimos renunciar a todo temor, a toda culpa. Hoy, Señor, venimos delante de ti con un corazón arrepentido, porque queremos llegar hasta la gracia. Transforma, Señor, nuestras caídas en escalones. Transforma nuestras caídas en escalones para aprender, para perseverar, para caminar en victoria. Espíritu Santo. Yo quiero que ahí donde estás declares conmigo: no soy víctima, soy vencedor. Vivo en victoria. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy caminamos en victoria, Señor, en la victoria que Cristo estableció. Gracias porque tenemos un espíritu de poder, tenemos un espíritu de dominio propio, tenemos un espíritu de amor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Porque ya no vamos a magnificar los ataques del enemigo. Ya no vamos a magnificar las derrotas ni las caídas. Vamos a exaltar tu nombre. Vamos a darte gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho. Porque tú eres Jehová Gibor, el que pelea. Santo eres, Señor. Y así como Cristo venció, hoy nos toca a nosotros aprender a vivir en esa victoria. Hoy nos toca a nosotros decidir vivir en esa victoria, porque la victoria es tuya. La victoria es tuya en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, porque escrito está. Escrito está. Aquí hay un pueblo, Señor, que es más que vencedor. Escrito está que hay un pueblo que es real sacerdocio, nación santa. Escrito está que hay un pueblo que es sal, que es luz. Escrito está: Dios es contigo, ¿quién contra ti? Escrito está: el Señor es tu pastor y nada te faltará. Escrito está: no eres cola, eres cabeza. Escrito está: Jehová pelea por ti. Escrito está: ningún arma forjada contra ti prosperará. Escrito está: Dios nunca desampara a sus hijos. Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Escrito está. Yo quiero que sepas que ya está escrita tu victoria. Solo tienes que conocerla. Solo tienes que conocerla. Enamórate de la palabra. Vive la palabra. Apasionate por la palabra. Cada fortaleza que identificas en tu vida es una verdad que no conoces de la palabra de Dios. Cada mentira del enemigo es una verdad de Dios que estás ignorando. Es tiempo de no ser solo oidores. Es tiempo de ser hacedores. Es tiempo de vivir y de caminar en justicia. Santo eres, Señor Jesús.